Con los temas de Apocalipsis, que son tan salidos de lo que la memoria racional humana es capaz de comprender, esos temas se vuelven algo casi que increíble, espectacular, salido de toda lógica. Uno también se puede preguntar si esa es la interpretación correcta, si se está en la sana doctrina o no. Por eso hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en esos temas y a mirar otro que es vital, el tema de la sana doctrina. ¿Qué es esto? La sana doctrina es una frase que tocamos con frecuencia, pero no profundizamos en ella. Con la doctrina sana, conocemos a Dios. Es algo que yo tengo que tener en cuenta. A través del conocimiento correcto de la doctrina, también tengo el conocimiento correcto de Dios. Tengo además la revelación correcta de parte de Dios cuando yo estoy en la doctrina correcta. Y esa revelación es la que me muestra las promesas que hemos estado mirando en Apocalipsis, que son las que me dan esperanza en estos momentos de crisis. Si me han podido seguir en lo que acabo de denunciar, estoy diciendo que conociendo al Dios verdadero y conociendo la verdad de Dios, nuestra esperanza se incrementa y podemos soportar los momentos difíciles. Por tanto, es vital conocer la doctrina sana o correcta. Imaginémonos dos ejemplos para que entremos ya definitivamente en el entendimiento de qué es esto. Aquí en este país que es tan amante del fútbol, yo particularmente no lo soy mucho, pero imaginemos a un futbolista que entra a trabajar para un club, pero no conoce ni el reglamento del fútbol, ni qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Ustedes se podrán imaginar que en cualquier momento empieza a cometer faltas y va a ser un mal jugador por muy capacitado que esté. Ahora imaginemos un piloto que se siente a los mandos de un avión y que no conozca el funcionamiento de su avión, no sepa toda esa cantidad de instrumentos que tiene al frente para qué sirven, no sepa cómo despegar un avión, no sepa cómo aterrizarlo, pero sin embargo va a coger el timón. Es un peligro. ¿Por qué creemos a veces que al cristiano se le puede exigir menos que a estos dos profesionales en sus campos? El cristiano tiene que saber cuál es el manual de vuelo. Bien, entonces vamos a entrar en el tema a través de la palabra que está en Judas 3, dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertad la gracia de nuestro Dios, en libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La podemos resumir rápidamente en esto. Judas, como apóstol que era, está exhortando a la iglesia a que trabajen y contiendan prácticamente, que defiendan firmemente la fe. Eso nos lo está pidiendo a nosotros hoy en día también. Es nuestra obligación como creyentes andar en la fe correcta y defenderla de los ataques que provienen de la oscuridad. Y nos explica la razón, dice que han entrado encubiertamente ciertos personajes que estaban previstos es la palabra correcta, desde toda la eternidad. Ya se sabe, en la eternidad el Señor sabe quiénes son los que entran engañando y trayendo un falso evangelio. ¿Ustedes qué suponen que pasa cuando un predicador empieza a hablar falsa doctrina?
En primer lugar, que está desorientando, pervirtiendo el entendimiento y el razonamiento de los creyentes. Primero. Segundo, una vez torcido el entendimiento y hasta pervertido, a esos creyentes los puede llevar a condenación. Porque ese es el plan. Desde toda la antigüedad, no decimos eternidad, sino antigüedad, cuando Lucifer se convirtió en Satanás, él entendió que una de las formas más fáciles de llevar adeptos a su obra no era predicarles el ateísmo, ni ponerse de pronto abiertamente contra Dios, sino más bien coger la verdad y torcerla, y predicar una parte de verdad con una parte de mentira, engañando. Satanás es el gran engañador. Por tanto, estableció esa estrategia y es la que mejor resultado le ha dado. Ya vamos a ver por qué le ha servido tanto. Continuaba diciendo aquí, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí la estrategia de la oscuridad va a dos puntos muy claros, por favor, que quiero que tengan ustedes ante sus ojos. Dice, libertinaje, en libertinaje la gracia, la convierte en libertinaje. El primer ataque sobre la verdad va siempre sobre la gracia, es decir, las falsas doctrinas van a coger la gracia que implica la salvación en la cruz de nuestro Señor Jesucristo con el derramamiento de su sangre y la resurrección, coge y pervierte todo eso y lo desenfoca, porque a través de la cruz que viene la gracia, es que viene la salvación. Si Satanás logra desorientar a la gente y ponerla a trabajar en otra cosa que sea un desenfoque de la gracia, entonces tiene muchísimas ventajas ganadas. El ataque a la gracia se produce de esta manera. Yo quisiera que esto lo tomaran por favor en su corazón en una consideración muy especial y no olvidaran esto, porque es que en estos últimos tiempos van a haber muchísima falsa doctrina a su alrededor. Van a ver a muchos que se dicen creyentes, pero que están caminando en falsa doctrina. Y si ustedes no conocen qué es la doctrina correcta y cuáles son las falsas doctrinas, pueden caer también engañados. Por eso les pido, por favor, de todo corazón, como una petición rogada a ustedes, que consideren esto y no lo olviden. El primer ataque es contra la gracia. Quiere decir que Satanás la va a ubicar o bien en un grado tal de libertinaje, todo es gracia, o sea, tranquilos hermanos, que el Señor entiende y perdona. Ustedes no tienen por qué preocuparse, sigan solamente creyendo en esa gracia, pero está faltando allí una parte importante que vamos a ver más adelante. Entonces, esa gracia predicada así se convierte en libertinaje. Y vemos entonces iglesias donde los creyentes están aparentemente engolosinados en un cristianismo light, ligero, un cristianismo no exigente, donde todo es belleza, todo es amor, todo es ternura, todo es milagros, y ese creyente no está creciendo en santidad. Ahí hay libertinaje. El creyente se congrega el domingo, pero va con su pecado repetido, no lo suelta, no lo quiere soltar, no lo quiere entregar. La otra forma como Satanás ataca la gracia es con lo contrario. Entonces ya no es el libertinaje, la gracia desmedida, sino ahora es la ley. Ya no es por gracia, sí, por esa fuiste salvo, pero ahora tienes que regresar a la ley, a cumplirle a Dios una cantidad de demandas, no solamente que seas obediente, dejes las groserías, el robo, los malos pensamientos, sino que además te vistas de determinada manera, empieces a cumplir con ciertas cosas muy puntualmente, los diezmos, tal día, tal hora, las reuniones en forma de concentración casi que de cuartel y esclavizante, y entonces la gracia se va desdibujando. Dijimos aquí, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿Entiende este segundo punto? El primero era ¿cuál? Ataque a la gracia. El segundo es negación de Dios. Pero no es solamente que
pareciera entenderse aquí como una especie de ateísmo. No es solo eso. Dentro de la iglesia, mirando a Dios, mirando la palabra, mirando la oración, mirando la predicación, se forma una idolatría. Dios pasa automáticamente al segundo, tercer, décimo o centésimo lugar. La idolatría de este creyente, entre comillas, es entonces hacia la iglesia, hacia el pastor, hacia el dinero, la bendición de Dios, que Dios le va a dar solamente por creer, hacia su persona, porque en la predicación le enseñan que Dios lo ama tanto que lo va a levantar y lo va a convertir en un hombre de éxito. Entonces ya no se adora a Dios, sino que se empieza a adorar el yo. Eso es negar a Dios. Toda idolatría es negación de Dios. Es decir, donde haya un enfoque diferente de la Trinidad, tú vas a ver falsa doctrina donde no se esté predicando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al tiempo. Entonces la predicación va orientada al hombre, a las bendiciones sobre el hombre y a una cantidad de cosas que son terrenales. Versículo 5 de Judas dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Pareciera que se hubiera saltado de tema? No. Cuando alguien está en falsa doctrina, empieza a entrar en incredulidad. Y hoy estamos viendo una incredulidad solapada de parte de muchísimos creyentes hacia la Biblia. Están empezando a meter mentiras como que Pablo fue un renegado de entre los judíos que escribió él el Nuevo Testamento. Entonces, como es Pablo, el hombre, y el renegado, todo el Nuevo Testamento está errado. Por tanto, hay que coger únicamente el Antiguo Testamento. Eso ustedes lo están viendo, muy probablemente tengan vecinos de este corte. Todo el que se desvía a falsa doctrina es sujeto, de pronto en un futuro, de condenación. Puede que al principio no esté tan perdido, pero si persiste en la falsa doctrina, se apartó del Señor Jesucristo y cayó en condenación. Estamos, como siempre, sustentando la doctrina. Puede parecer que estoy haciendo una repetición aquí. La doctrina de la verdadera doctrina, la doctrina de la sana doctrina, con la palabra. Ahora miremos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Y aquí voy a empezar a aclararles en forma más concreta puntos sobre las falsas doctrinas. 2 de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, entonces estos falsos profetas que enseñan en contra de la gracia y en contra de Dios, indirectamente, veladamente, fueron profetizados tanto por los apóstoles como por el propio Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan que en Mateo 24, esta es una de las señales de los tiempos del fin. Allá en los primeros 6 versículos de Mateo 24, nos habla de falsos maestros y falsos profetas. Y aquí Pedro también nos enseña lo mismo, nos enseña que este tiempo, hasta el arrebatamiento de la iglesia, es un tiempo de epidemia de falsos maestros. Falso profeta es el que dice: yo tengo profecía de parte de Dios, traigo esto para advertir al pueblo. Pero después de que dicen advertir, empiezan con un corte de profecía donde dice: el Señor los ama, el Señor los bendice, el Señor los va a llevar a la gloria, el Señor los quiere levantar, el Señor... Correcto, hasta ahí correcto. Pero ellos nunca, los falsos profetas, oigan bien, nunca exhortan contra el pecado. Nunca dicen: hermanos, es necesario abandonar el pecado, es necesario arrepentirse, es necesario quitar el viejo hombre, es necesario entrar en santidad, es necesario ser renovados por el Espíritu Santo. Ellos nunca dicen eso, porque saben que esa es una predicación dura
que va a molestar a los creyentes. Y entonces lo que hacen es que dan una predicación gelatinosa, como un colchón muy suave, para tener contentos a los creyentes y que no se vayan, sino al contrario. Empiecen a regar el cuento entre los demás, entre su familia, diciéndole, uy hermano, tengo un profeta, conocí un profeta, qué profecía tan preciosa la que da, camine, 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 lo invito. Y como está entre este tipo de gente regado el espíritu de adivinación o de hechicería, lo mismo van a la iglesia a oír profecía que a consultar al brujo, a la bruja, con su bola de cristal o con su chocolate o su cigarrillo, van allá al brujo, van a la iglesia, a que les den algo que tenga que ver con un buen futuro. Este tipo de seres humanos está llenando el planeta ahora. Buscan falsos profetas y falsos maestros. El falso profeta ya lo vimos, el falso maestro es el predicador, el pastor, que se para en el púlpito y solamente predica ciertas partes de la Biblia, también las partes blandas, las cómodas, las que no tallan, pero las otras se las reserva. Y ellos caen en una maldición y es que empiezan, como quisieron adular al pueblo, empiezan a caer en falsa enseñanza, en herejías destructoras, dice allí en el versículo 1. Bueno, ya es hora de que sepamos algo sobre las doctrinas falsas. ¿Cuáles son algunas de estas doctrinas falsas? Pues les cuento, mis hermanos, que la más importante y la más peligrosa de todas las doctrinas falsas se llama pensamiento humano. Es el pensamiento que tú tienes cuando dices, yo opino tal cosa, yo creo, pero suponiendo, no teniendo la fe verdadera. Yo creo que es que lo que aquí pasa es esto. A mí me parece, cuando ese a mí me parece, yo creo, supongo, se dirige hacia la Biblia, ahí hay una falsa doctrina en esa cabeza, en esa mente. Porque esa cabeza y esa mente lo que debía decir es, amén, esto es palabra de Dios, nada que discutir. No me gusta, pero amén. Ese no me gusta se disfraza, entonces que a mí no me parece, yo no creo. Esto es tal vez para otra persona, pero no para mí. Esa es la principal falsa doctrina de todo el mundo. Al norte, al sur, al oriente y al occidente. En esto es que se basa el resto de las falsas doctrinas que vamos a ver a continuación. Lo que yo tengo que tener en claro, mis hermanitos, y esto suena duro, es que cuando yo me acerco a Dios, tengo que acercarme como Él dice. Cuando Él dice algo, es como Él lo dice. Yo no puedo ponerle condiciones a Dios. Yo no puedo ponerle opiniones a Dios. Ah, es que a mí me parece que no, ahí no dice eso, sino esto. Cuidado, cuidado porque entonces estamos empezando a contender con la verdad de Dios, quiere decir que estamos contendiendo, peleando directamente con Dios, el dueño de la palabra. Esa sería la principal herejía y falsa doctrina. La segunda, las religiones. Porque las religiones son un invento del hombre para acercarse a Dios. La diferencia con el cristianismo es que la escritura es la que le dice al hombre cómo acercarse a Dios. Es Dios diciéndole al hombre. Yo tengo que tener claro eso. Perdón que insista hoy con esta muletilla. Yo tengo que tener claro que me puedo acercar a Dios de dos maneras. O como yo digo, como yo quiero, como a mí me parece, y estoy cayendo en error desde el principio, o como dice Dios, y entonces ahí sí puedo empezar a caminar en la verdad. Las religiones, todas, mormones, testigos de Jehová, budismo, mahometanismo, o musulmanes, catolicismo, y mucho del cristianismo. El cristianismo que está definido en Apocalipsis 3, allá en la última de las iglesias, la Odisea, como la iglesia tibia. La falsa doctrina que está definida allá en la iglesia de Sardis, como iglesia muerta. La de Tiatira, como la que tolera la profetisa, la falsa profetisa. La de Éfeso, la primera de todas las iglesias, que había olvidado su primer amor. Todas esas
son iglesias las cuales el Señor les dice, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, puede que en este preciso momento no estés en falsa doctrina, pero si no te arrepientes, vas a caer en ella. Y ya más directamente con el cristianismo vamos a ver entonces cuáles son las falsas doctrinas. Ya entonces vimos, primera falsa doctrina, mi pensamiento humano. Segunda, mi religión, mi religiosidad, mis costumbres religiosas. Tercera falsa doctrina, el evangelio, de prosperidad. El evangelio que hoy impregna, sin ser muy atrevido, supongo yo, a un 70% de las llamadas iglesias cristianas, donde se hace la siguiente transacción. Hermano, usted tiene que diezmar aquí en esta iglesia, aquí lo anotamos en el cuaderno, pero Dios lo va a bendecir a usted. Usted viene a esta iglesia para que Dios lo bendiga, no para que crezca en santidad, sino para que Dios lo bendiga, para que usted sea un hombre de éxito, para que sus sueños en la tierra se hagan realidad. Estamos construyendo el reino, dicen ellos, el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es abundancia porque ustedes son hijos del rey. Entonces, como hijos del rey pueden tener todo, todo de oro. Y entre ese evangelismo de prosperidad hay muchísimas iglesias grandes en Miami, en Guatemala, en Bogotá, y una emisora que muchos cristianos oyen no sabiendo que es erróneo, Enlace, canal cristiano de televisión, donde increíblemente que estamos en cuarentena y la gente no está recibiendo suficiente dinero, están en maratónica desde hace 2 días. Pacte, hermano, con Dios. Usted trae su platica aquí y hace un pacto con Dios y Dios se lo va a cumplir, se va a multiplicar. Pobres cristianos, los están esquilando, les están quitando la lanita. Yo no estoy diciendo que el cristiano no tenga obligación con Dios a nivel de tiempo, de trabajo y de dinero, pero es que estamos hablando aquí de un negocio que se ha tomado a las iglesias de la prosperidad. Y tristemente vemos que estas iglesias son las que explotan el mayor número de gente. Entonces vemos iglesias de 20.000, de 30.000, de 40.000, borreguitos esquilados. Cuarta, falsa doctrina del evangelio de lo que se llama el pseudocarismatismo. Algunos neocarismáticos que viven en función del milagro únicamente, de la sanidad solamente, y van a las congregaciones buscando eso solamente, pero no van buscando la transformación para agradar a Dios. Entonces, el culto estuvo bueno porque se cayeron 100 personas. Estoy hablando de pseudo carismáticos porque el carismático fue el movimiento que se inició legítimamente por un derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa en Estados Unidos, por allá por 1908. Pero ese movimiento rápidamente degeneró en lo que vemos ahora. Pastores milagreros que viven en función, si no es del dinero, es del milagro, porque con el milagro también sacan dinero. Y los pobres cristianos que van allá, van así de las narices, engañados, pero es que pareciera que les gustara dejarse engañar. Vamos a ver eso más adelante. Y también neopentecostalismo, que hace énfasis en que usted necesita una unción del Espíritu Santo que le caiga del cielo como un plomo. ¡Pah! Y es el pastor que es el ungido el que le pone a usted la unción. No es Jesucristo el que envía el Espíritu Santo cuando salva. Es el pastor que es el ungido. Qué cantidad de mentiras, por Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Que como los cristianos no escudriñan la palabra, no conocen la palabra, les están metiendo mentira y media todos los días y ellos dicen amén, pero hay de que se predique doctrina correcta. Ahí sí no, uy no, el pastor fue muy duro. No, ahí yo no puedo decir amén. O sea, al diablo sí le dicen amén, pero a la doctrina correcta no. El evangelio unitarista, me salté uno, legalista, del pseudocarismático, el legalista. Aquí, ¿cómo funciona esto? Son iglesias que creen en el Señor Jesucristo y dicen ellos, son salvos por el Señor Jesucristo, pero después ponen a los creyentes a hacer obras para salvación. Hermana, esa falda está por encima de la rodilla, usted se va a condenar. O sea, está diciendo, usted se salva, hermana, si se pone la falda por debajo de la rodilla. Obras. No es la sangre de Cristo la que salva, es la falda. Son iglesias que se vuelven legalistas, exigentes,
y los creyentes llegan allí como a un cuartel, empiezan a obedecer cantidad de normas una detrás de otra que vienen de un pastor sargento. Allí no hay gozo, no hay libertad en el espíritu y no hay santidad tampoco, ¿de acuerdo? Solamente están cumpliendo cosas externas. Esto, hermano, yo te estoy dando apenas un brochazo. Esto tienes que estudiarlo tú a fondo, porque probablemente quedes confundido con algunas cosas. Entonces la iglesia de fulano es tal. Un momentico. Todo esto tienes que ponerlo en oración, porque tú no puedes entrar a juzgar ya de una y decir, esa iglesia es legalista, porque simplemente el pastor predicó y dijo, no a los tatuajes. Hay que saber primero. Evangelio unitarista. Hay muchas iglesias que se llaman unitarias. Iglesias unitarias son aquellas que dicen, no hay Trinidad, sino solamente Dios el Padre, al estilo de lo que dicen los testigos de Jehová. Solo Dios el Padre. Jesucristo fue un gran hombre, un profeta, pero no era el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es una manifestación, es que Dios pasó por aquí y como pasó rápido, entonces el viento agita las cosas. Una fuerza no es una persona. La doctrina de la Trinidad está claramente establecida en la palabra de Dios, empezando por el bautismo del Señor Jesucristo, cuando el Espíritu desciende sobre el Hijo, con el gozo del Padre. Y así hay mucha palabra. Lo que pasa es que no está escrita en un capítulo especial, pero la doctrina se puede inferir para el estudioso. Otra doctrina falsa, el judeomesianismo. Los judeomesiánicos empiezan, como yo les decía ahora, a dudar del Nuevo Testamento, a dudar de la inspiración del Espíritu Santo en Pablo y, por tanto, desechan todas las epístolas de él. También incluso llegan a dudar, cuando ya es un grado muy grande, a dudar de la persona divina del Señor Jesucristo. Empiezan a catalogarlo cada vez más como un profeta. Entonces, caen en el mismo legalismo que veíamos antes, solamente que mucho más marcado. Entonces, esto ya empiezan a ponerse cosas a la usanza de los judíos, porque los judíos tenían que cumplir la ley. Y los judeomesiánicos también. Empiezan a tener el Shabbat, las fiestas bíblicas, a hablar en hebreo todos los nombres. Ya no se le puede decir Señor Jesucristo, hay que decir Yeshua HaMashiach. No se puede decir el Dios Altísimo, no se puede decir Espíritu Santo, porque esos no son nombres santos, son profanos, según ellos. Empiezan a culpabilizar a los creyentes. El judeomesianismo ha explotado, mis hermanos, en la cara del verdadero cristianismo. Los judeomesiánicos están persiguiendo, como antes lo hacían los testigos de Jehová, están persiguiendo a los cristianos tratando de decirles, ustedes son unos ignorantes, su Nuevo Testamento no les sirve y ustedes están creyendo mentiras. Camine, yo lo invito a que conozca la verdad. Nosotros sí sabemos la verdad, ustedes son pobrecitos ignorantes. Empiezan a mirar por encima del hombro al cristiano evangélico. Y por último, de las que me acuerdo, los adventistas del séptimo día. Probablemente se me quede entre el tintero algunos, pero estoy diciendo tal vez las más importantes. Los adventistas del séptimo día también regresan al Shabbat, reniegan contra el culto del domingo. Ellos creen que van a pasar por la tribulación, no aceptan el rapto y se vuelven vegetarianos. Todo esto, ¿cuál es el problema crítico? Ya veíamos que es que caen de la gracia. Todas estas doctrinas erróneas no confían en la salvación que proviene de la sangre del Señor Jesucristo, el sacrificio vivo de Jesucristo y de que Cristo es el que nos transforma, que a través del poder del Espíritu Santo somos cambiados y santificados. Entonces todas estas doctrinas falsas empiezan a enfocarse en cosas que son diferentes de la gracia. Por eso continúa la segunda de Pedro 2:2. Y muchos seguirán sus disoluciones, vean, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este versículo es importantísimo. Yo quiero que lo entiendas. Aquí está diciendo que muchos se vuelven apóstatas del verdadero cristianismo evangélico. Nosotros en 26 años hemos visto a mucha gente que empezó a congregarse con nosotros o en otras iglesias
y con el tiempo se fueron pasando a unas de estas doctrinas falsas que nombramos antes. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya vamos a ver. Pero lo grave de este versículo es que dice lo siguiente: de los que siguen las disoluciones, por causa de ellos, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque resulta que estos apóstatas salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice la palabra. Como no tenían el corazón dispuesto para el Señor, se buscaron una creencia que les acomodara. Pero allá no son transformados, entonces viven su vida doble. Un momento es en el que están en una iglesia X de doctrina errada, haciendo señales de que son santos, pero salen a sus casas, a su vida cotidiana, a sus crisis, a sus problemas, a estas epidemias, y tienen verdaderos problemas para comportarse en santidad. Y es todo lo contrario. Caen en ira, caen en impaciencia, caen en peleas, caen en contención. Por tanto, los que los ven dicen: ¿y eso es un cristiano? Yo no quiero ser así. Yo no me voy a buscar a ese Dios, ni me voy a meter en una iglesia que se llame cristiana. Muchos de afuera están confundiendo a los adventistas, a los judeomesiánicos, a los unitaristas, a los carismáticos falsos, con los verdaderos evangélicos. Y por causa de estos apóstatas, están empezando a perseguir al cristianismo evangélico también. La disolución, el andar disoluto, es el andar en sus propios apetitos y sensualidades. El versículo 2, versículo 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Quiénes? Los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Qué es lo que buscan? Mercadería. Lo mismo que hizo Satanás allá arriba, contrataciones. Solo que aquí se busca también el dinero. Sobre los tales ya de largo tiempo pesa la condenación y no se tarda. Su perdición no se duerme. Espero que te haya quedado claro. Una falsa doctrina es sinónimo de condenación. Hermano, yo te traigo esta palabra para preservar tu corazón. Traigo esta palabra, hermano, para que el amor del Señor te revele, por si has estado antes, si de alguna manera simpatizas hoy, o si podrías estar en un futuro amenazado por una de estas falsas doctrinas, para que no te pierdas y sepas por dónde es que tienes que caminar. Mira cómo lo dice Pablo, 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco, 2 de Timoteo 4, 1. Te encarezco, le está diciendo Pablo a Timoteo, predicador anciano a predicador joven. Te encarezco, y yo te lo digo a ti, te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él va a decir quién es quién, que prediques la palabra. Es lo que estoy haciendo ahora. Por mandato de Dios te estoy predicando, con el propósito de que conozcas cuáles son las artimañas del enemigo. Que instes a tiempo. Instar es invitar. Hermano, te estoy invitando. Te estoy invitando a que examines tu corazón si realmente quieres andar en la verdadera doctrina. Si estás dispuesto a pagar el precio. Esto no es fácil. Caminar en la sana doctrina implica creerle a Dios, primero, y segundo, estudiar. Tú no puedes andar en la doctrina correcta si no estudias la palabra, porque tú no vas a saber en qué momento el predicador te está diciendo la verdad o en qué momento te está diciendo la mentira. La palabra nos habla de Hechos de los Apóstoles, que los cristianos de Berea eran más nobles que el resto porque ellos se dedicaban a escudriñar las escrituras para saber si lo que le habían hablado era cierto o no. Eran más nobles. Un cristiano noble escudriña la palabra, examina la predicación para ver si es cierto. Si no le están predicando mentira que lo lleve al camino del error. Redarguye, quita los argumentos.
Reprende. La reprensión es algo duro. Exhorta. La exhortación es la invitación fuerte, con toda paciencia y doctrina. Algunas pautas de lo que es la sana doctrina. Primero, la sana doctrina siempre se atiene a toda la escritura. Significa que si tú vas a predicar algo, no te contentes con solo un versículo para mostrarle al resto, sino trata de escudriñar todo el tema con respecto a eso, mirando los diferentes versículos de la Biblia. Porque con un solo versículo, inclusive se puede llegar a defender la mentira. Segundo, no se basa en solo algunos o un versículo, lo que acababa de decir. La enseñanza de una doctrina se tiene que basar en todos los versículos donde está especificado los diferentes aspectos de esa doctrina. Por eso yo trato siempre de traer bastante palabra, aunque quizás a algunos no les guste, se molesten, se incomodan, pero es que es la única forma de hablar la palabra de Dios. Si yo traigo un solo versículo, probablemente empiece a dar mi opinión. Tercero, hay un equilibrio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, se cita el Antiguo junto con el Nuevo y el Nuevo junto con el Antiguo. Cuando tú empieces a ver que solo se está citando el Antiguo Testamento, tienes que sospechar que hay un legalismo, que hay un judeomesianismo. Cuando solamente se predica el Nuevo Testamento, y especialmente pasajes hermosos, preciosos, de promesa, entonces tienes que sospechar que de pronto hay un pseudo carismatismo o un pseudo pentecostalismo que solamente hace énfasis en las cosas del Espíritu Santo y no más. No se predica Apocalipsis, no se predica Judas, por ejemplo, que habla de las falsas doctrinas, no se predica Hebreos, que habla de judeomesiánicos. Otra característica de la sana doctrina, hay un equilibrio en la Trinidad, en la exposición de la Trinidad. Se habla del Padre junto con el Hijo y junto con el Espíritu Santo. Dios el Padre únicamente es del Antiguo Testamento, sospecha, y no se habla mucho de Jesucristo, y no se habla mucho del Espíritu Santo. Dios el Hijo es el protagonista de los 4 evangelios. Entonces también tiene que mirarse las epístolas donde se habla de Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo vuelve y se toma fuertemente en Apocalipsis. Entonces, si siempre te predican una epístola o varias, pero no todas, por eso para escudriñar hay que congregarse varias veces y poder decir, aquí hay algo raro. Otra de las formas para saber que hay una sana doctrina es que está respaldada con un testimonio de vida. Tú tienes que ver que las personas que están dentro de esa doctrina están siendo transformadas, están siendo cambiadas, son cada vez más, primero, reverentes ante Dios. Cuando Dios habla, todo el mundo calla. Eso es reverencia. Reverencia es, si aquí apareciera el presidente y empezara a hablar, ¿qué tal que yo considerara más importante otra cosa? Cuando Dios te está hablando, todo lo demás tiene que pasar a segundo lugar. Tú tienes que colgar el teléfono si alguien te llama en ese momento, porque es que estás postrado delante de Dios. Es transparencia. Aparte de reverencia, tú te vas volviendo sincero con Dios. Ya no tapas las cosas, ya las confiesas. Es humildad. El humilde no es el que no habla fuerte. El humilde es el que reconoce a Dios en todo. Su Dios es el Dios que le trae el dinero, que le trae el alimento, que le trae el sueño, que le trae la salud, que le permite la enfermedad, si es el caso, que le permite la crisis. Pero Dios está en todo. No es solamente un Dios de raticos. Sabemos que estamos en sana doctrina porque es sacudidora. Tú vas a ver que hay un momento en que un versículo te cimbronea. Uy, no te gusta. Una espada atraviesa tu alma. Un martillo te rompe la roca de piedra que tienes en el corazón.
¿No es acaso mi palabra como martillo que quebranta la roca? Porque toda la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta discernir el alma y el espíritu. Dice así la palabra. Espada y martillo. Pero también es liberadora. Hay un equilibrio. Te muestra el pecado, pero también te muestra la libertad que recibes cuando ese pecado sale de tu vida. Te muestra que aquí en la tierra eres pecador, pero te muestra que vas para el cielo como hijo de Dios, como esposa, como rey y sacerdote. Hay confrontación, pero hay liberación. La verdadera palabra te libera, no te encadena. Segunda de Timoteo 4, ¿estamos ahí? 3, continúo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, de eso estábamos hablando. Son muchísimos hoy en día los oyentes light, los oyentes hipersensibles, los oyentes delicados, que no sufren la sana doctrina, no la pueden sufrirse. Dicen, no, a mí no me gusta eso. No, esa predicación tan dura yo no la aguanto. Sino que, teniendo comezón de oír, dice allí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van de la sana doctrina para buscarse falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque solamente tienen comezón de oír. Al principio llegan, qué entusiasmados que están con el Evangelio, están temblando. Pero al poco tiempo, 2, 3 meses después, se empiezan a apagar, se empiezan a enfriar, y quizás a los 2, 3 años se fueron. ¿Qué se hizo el hermano? Y de pronto uno lo encuentra entonces en una congregación de falsa doctrina. Se amontonan maestros. Ahí dice claramente la razón de la apostasía. Conforme a sus propios apetitos o necesidades interiores o intelectuales o como las quieren llamar. Un evangelio que se acomode a la persona. No la persona se acomoda al evangelio, sino yo me busco una iglesia donde me prediquen lo que a mí me gusta, porque no sufrirán la sana doctrina. ¿Tú cómo andas con respecto a eso? ¿Estás creciendo en ese sentido, hermano? Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le dice a Timoteo como predicador, soporte, esto no es fácil. No es fácil no ser la monedita de oro de todo el mundo. No es fácil que a uno lo miren y le digan, pastor, usted es lo más lindo que hay en mi vida, cómo predica de hermoso, de tierno. Ojalá uno le dijeran eso continuamente, pero como tiene que predicar la verdad, a veces la persona sale con los ojos agachados después de la predicación. Las ovejitas salen resentidas. Cumple tu ministerio. Bueno, aquí se me alargó un poco, vamos a terminar con Jeremías 6, 16 al 17. Voy a leerlo completo. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad. Haz un alto en tu vida y mira. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. En el alto tú dices, ¿estoy en una sana doctrina o no? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Miren, es que lo extraordinario de esto es que después de que el martillo rompe la piedra, viene descanso. Después de que el creyente sintió la espada que lo atravesaba, viene paz. Mas dijeron, no andaremos. El Señor está diciendo a través del predicador, yo vengo de pronto a veces a predicar duro, pero para que tú tengas paz. Y el apóstata dice, no, yo no quiero eso. Versículo 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas. ¿Recuerdan? Vigías. Que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Trompeta, ya viene el Señor. Atentos todos, oigan. Y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Quiénes? Los apóstatas. Son tiempos de los duros de corazón. El último versículo, mis hermanos, Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Dijo,
que tú y yo tenemos, por la gracia de Dios, el infinito regalo de recibir bendiciones que son del cielo, que solamente correspondería a criaturas santas y sobrenaturales. Pero por cuanto Dios nos amó de tal manera, nos hace partícipes de Cristo, ni más ni menos que de Él mismo, de toda su obra y de toda su persona. El fruto del Espíritu de Gálatas, amor, gozo, paz, etc., es Cristo mismo formándose en nosotros. Somos hechos participantes de la misma persona de Cristo. Cristo va siendo formado en nosotros con tal, continúa allí, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, podemos llegar a ser participantes de Cristo real si nos mantenemos firmes, si llegamos hasta el fin, si a pesar de que muchas cosas no nos gusten de la palabra, decimos no importa, Señor, vale la pena pagar el precio. Voy a tener contigo, Señor, la actitud adecuada. Hermanos, ustedes cuando leen el Antiguo Testamento, allá por el capítulo 20 de Éxodo en adelante, cuando empieza toda la instrucción de parte de Dios sobre cómo construir el tabernáculo y toda la descripción pormenorizada de cómo el Señor escogió a los artesanos para que construyeran, para que martillaran el oro, trabajaran las joyas preciosas y construyeran el sitio de reunión con Dios. Cuando lo leen con el Espíritu, ustedes se dan cuenta del Dios tan santo, tan altísimo que tenemos, al cual no podemos acercarnos de cualquier manera, sino con una actitud completamente reverente y santa. Y es por eso que trabajamos cada día, para hacernos participantes de Cristo con tal de retener hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero aquí no está hablando de la confianza que un día tuviste en una iglesia X, donde el pastor te dijo, recibe al Señor Jesucristo, y tú dijiste, amén, lo recibo. Aquí está hablando de la confianza desde el principio, o sea, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Señor Dios, ese que tú tienes, es un Padre amoroso, comprensivo, tierno, hermosamente generoso y bendito. Quiere llenarte de todas las bendiciones del cielo, pero también es un Dios de justicia y de santidad, al cual harías muy bien en entender desde la perspectiva del Antiguo Testamento cómo es que un sacerdote que entraba al lugar santísimo en forma inadecuada inmediatamente moría. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que entrar con una cuerda amarrada al tobillo, porque si caían muertos porque habían entrado con algún pecado o habían hecho algo inadecuado ante la santidad de Dios, nadie podía entrar a sacar el cuerpo. La única forma era jalarlo desde afuera con esa cuerda que tenía amarrada al tobillo. Por esa causa, los hijos de Aarón, que eran 2 sacerdotes que habían sido ungidos para el oficio, un día encendieron un fuego extraño, quiere decir un fuego que Dios no había ordenado. Y por esa razón fueron consumidos delante de Dios. Murieron instantáneamente. Nosotros como cristianos a veces no somos lo suficientemente conscientes de la santidad con la cual tenemos que acercarnos a Dios. No somos conscientes de que la doctrina que se está predicando en muchísimas partes es muy fofa, muy permisiva. Es una doctrina donde el cristiano no crece, no madura, no se vuelve santo para Dios, no se vuelve exigente consigo mismo para crecer, porque lo acostumbraron a ser perezoso espiritual. Esa no es la verdadera doctrina. La doctrina completa es el Antiguo Testamento, donde tú lees de un Dios que es temible, y del Nuevo Testamento, donde lees de un Dios que es tu Padre. Ese es el mismo Dios.
Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, dijo David. Pero el Señor Jesucristo dijo, Abba, Padre. Dios es tu Padre. Es el mismo respeto que tenían los hijos de antes hacia los padres. Sabían que el padre, un buen padre estoy hablando, no estoy hablando de un padre legalista, de un padre castigador. Había buenos padres y los hijos se acercaban a él con respeto y le decían, Señor. Y el papá le pedía algo y el hijo le decía, sí Señor, ya lo obedezco papá. Ni se atrevían a tutearlo. Estamos hablando de hace 50 años. Hasta que empezó esta invasión de la mente en la cultura que se metió dentro de la iglesia. Entonces el hipismo, ay, hagan el amor, no importa lo demás. Si se drogan, dróguense, si tienen sexo ilícito, ténganlo, si es en la calle, no importa. Y se relajaron las normas culturales, la cultura se fue a la basura y la iglesia también se fue a la basura con las normas morales. Entonces ahora la iglesia es laxa y perezosa. Entonces, entran al culto de cualquier manera. No, hermanos, no. Acostúmbrate a ser respetuoso de tu Dios que te creó. Él es tu creador. Acostúmbrate a darle siempre lo mejor a Él. Acostúmbrate a estar siempre en respeto absoluto delante de Él. Lo demás es religión. Lo demás es falsa doctrina. Porque tú amas tanto a Dios, porque sabes que Dios te ama tanto a ti, que lo respetas con total y absoluta obediencia. Somos hechos partícipes de Cristo, de su santidad, de su gloria, de las bodas del Cordero, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El Antiguo y el Nuevo Testamento juntos. Confianza en que Dios es misericordioso, pero hay que cumplirle. En todo. No es unas cosas sí y otras no. Todo. Nuestra confianza estará en que el Señor Jesucristo vendrá por una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Esa será la iglesia que se va. La otra, la iglesia perezosa, light, la de que busca las cosas de aquí abajo, la que trata a Dios de cualquier manera, la que no lo respeta, esa iglesia se quedará. Esa es la verdad. Está allí en la palabra. Léelo, hermano. Escudriñame, examíname, dice la palabra. Hay que examinar los espíritus para ver si son de Dios. Si no tuviste hoy toda la oportunidad porque se te escaparon muchas cosas, queda el audio para que lo reexamines. Esfuérzate, mira que el Señor le dijo, termino con esto, a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Padre, gracias Señor por tu palabra, porque tú nos bendices, Señor, abundantemente. Tú nos das, Señor, el alimento todos los días, nos das el vestido, nos das el techo, nos das la vida, Señor. Tú nos creaste, Padre. Tú nos tienes paciencia hasta que entendamos. Tú ves nuestra terquedad, nuestra dureza y esperas pacientemente. Pero también, Señor, sueñas con nuestro corazón rendido delante de ti, en verdadera humildad y en verdadero entendimiento, en verdadera santidad, Señor, en verdadero respeto. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Cuando hemos tomado tu palabra como algo vano, Señor, no la apreciamos. Hemos tomado tu presencia, Señor, también como algo que de pronto no se puede dar porque yo no estoy dispuesto, porque no tengo mucho tiempo para dedicarte a ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque tus brazos siempre están abiertos para nosotros. Tu salvación siempre estuvo dispuesta, Señor. Siempre estuvo allí esperándonos hasta que un día dijimos, sí, Señor, te aceptamos. Igual tu santidad siempre está dispuesta para nosotros. Tú siempre, Señor, quieres quitarnos las cosas que nos amargan la vida, que nos pesan, Señor, que nos producen tristeza, que no nos dejan levantarnos como globos con tu palabra, Señor, con tus promesas, que no nos dejas estar en el gozo de tu presencia y de tu verdad.
Perdónanos, Señor, porque menospreciamos tu obra en nosotros. Menospreciamos tu tiempo para nosotros, Señor. Menospreciamos tu palabra, que es la que nos endereza. Da la paz cuando confesamos el pecado, Señor. Somos como hormigas que no entendemos tu grandeza, Señor, ni tu santidad. Somos tan pequeños, pero a veces tan atrevidos, Señor. Perdónanos. Haznos humildes para ti. Haznos entender que tú eres el Dios bueno, generoso, apacible, manso, Señor, que siempre está dispuesto a perdonar y perdonar, con tal que nuestro corazón esté dispuesto para ti. Padre, tú nos das la oportunidad, nos estás dando el tiempo de santificarnos. Nos estás dando, Señor, esta bendición de poder mirar tu palabra. Nos das la bendición de aprender de ti, Señor, de conocerte. Ayúdanos a no desperdiciar el tiempo que en tu misericordia has provisto para nosotros, para que estemos listos para tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, quiere decirles algo. El Señor me mostró que nos está haciendo una prueba muy importante. ¿Y cuál es esa prueba? Que estamos encerrados, estamos en nuestras habitaciones, en nuestra casa, y el Señor, aunque nosotros no los podemos ver a ustedes, Dios sí los está viendo. Yo les pido por favor que revisen la actitud con la que ustedes se sientan a recibir la palabra. Ustedes tal vez estén delante de un monitor, delante de dos personas. Nosotros somos simplemente los mensajeros que le vamos a traer la palabra de Dios. Amén. Pero esta es la última vez, tal vez, porque después yo pienso que el rapto viene pronto, que Dios está mirando tu corazón. Los hombres miran la apariencia, pero Dios mira el corazón. Tú puedes estar ahí mirando aparentemente, pero estás con tu mente en muchas otras cosas. Te pido en el amor de Jesucristo que ames a tu Dios, que respetes este tiempo solo para Él, que no tengas ni el televisor, ni a la vecina, ni el radio, ni las llamadas, ni las interrupciones, porque nosotros aquí vemos los que apagan la pantalla. No estoy diciendo que lo estén haciendo. Si están atentos, bendito sea el santo nombre del Señor. Pero si están de pronto durmiéndose, distraídos, oyendo la palabra y viendo el televisor, yo pienso que al Señor no le agrada esto. Por favor, háganlo con respeto y con devoción, con el mismo respeto y devoción que nosotros estamos aquí delante de ustedes diciéndoles: Jesucristo viene pronto. Esta palabra, este alimento, esta enseñanza es para que ustedes no se queden, para que conozcan la palabra y vivan en santidad. En el amor de Cristo, perdónenme, pero fue lo que el Señor me dijo que les dijera. Que Dios los bendiga y los guarde y los ayude a dar la recta final. Pronto viene el Señor. Amén.